Entonces, esta fuerza que aparece acá en integrando no es una de las fuerzas, es la fuerza total, porque proviene de esta ecuación de la segunda ley de Newton, la ecuación de Newton. Proviene de integrar esta ecuación. F igual a la derivada de P todo el tiempo. Entonces, teniendo en cuenta la tercera ley de Newton, esta fuerza se refiere a la fuerza externa total que actúa sobre un sistema de partículas. Y P, pues el momento en total del sistema. Entonces, hay que tener muy presente eso. ¿Cierto? Y en general, cuando tiene una ecuación así, pues uno puede expresar una especie de ley, de regla general, diciendo que cualquier ley física que se exprese así, en términos de derivadas, también se puede expresar o escribir en forma integral. ¿Cierto? Entonces, dos formas de expresarlo, o dos formulaciones, digamos, para la misma ley física. ¿Sí? Esta formulación integral entonces nos va a llevar, nos va a llevar a un nuevo concepto, aunque pues no hay nueva información física, ¿cierto? La misma ley, ¿cierto? No hay un aporte pues nuevo en cuanto a la física, ¿cierto? Pero nos va a servir para estudiar, describir ciertos problemas. Entonces, eh, ahora está diciendo esta ecuación, esta nueva relación, que el cambio en el momentum, mira acá, momentum después, en un tiempo t, acá, menos un momentum antes, digamos, ese antes, instante anterior, pues lo podemos tomar t igual a cero, empezar a contar ahí el tiempo, o podría ser otro tiempo, t sub a, t sub i, como quieran. O cambiar entonces los límites de esta integral poniendo ¿cierto? Un instante ti y arriba un instante tf. Cambiaría entonces los momentos en ese instante ti y en ese instante tf. Entonces el cambio de momentum es la integral temporal de la fuerza total, de la fuerza neta. Y ya no dice uno la fuerza total neta, ya se sobreentiende que es, ¿cierto? La suma de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Simplemente dice la integral temporal de la fuerza, ¿cierto? Y esta cantidad se le llama impulso a esa integral, ¿cierto? Esta integral, bueno, representar con la letra I mayúscula, la integral entre un instante de tiempo que tomamos cero y otro instante de tiempo de la fuerza, ¿cierto? Si quieren, escriba acá el argumento de F, eh, la dependencia pues de F con el tiempo, si quieren, pues, o lo dejan así. Bueno, es entender que esta F entonces, en principio, pues va a ser una función, por lo general no se conoce en muchas situaciones físicas, pero eh, suponemos que tiene una relación, una función continua del tiempo, es una función continua del tiempo, ¿cierto? Esta F que tengo acá. Esto se llama entonces impulso. Vamos a poner in por acá. Simplemente impulso. Entonces, ahí vemos que qué tan grande, qué tan pequeño es el cambio del momentum va a depender entonces de esta integral, ¿cierto? Ahí vienen los dos tipos de... El impulso está asociado como más a un choque corto y agudo, ¿cierto? Una cosa así fuerte, ¿cierto? Una
algo que ocasionemos así de manera abrupta y fuerte, ¿cierto? La palabra impulso en nuestro lenguaje cotidiano, pues también podría ser algo, una fuerza suave, cualquier fuerza entonces podría ser suave, ¿cierto? Y si se extiende durante un tiempo muy largo, ese impulso podría ser grande. O sea, el impulso podría ser grande, como en el caso de dar un golpe a algo, ¿cierto? Fuerte y repentino así, durante un tiempo muy corto, ¿cierto? Eso ocasiona un impulso grande, precisamente la palabra impulso, pero ese impulso grande puede darse de dos maneras, de una fuerza muy grande, intensidad grande, ¿cierto? Durante un tiempo muy corto, como normalmente pasa con los golpes, como también podría darse un impulso grande cuando la fuerza es débil, pequeña, pero se extiende durante un tiempo largo, precisamente por esta integral que define el impulso, ¿cierto? Eh, entonces ahí están las dos cosas, ¿cierto? Una fuerza fuerte durante un tiempo corto, es un impulso, puede dar un impulso grande, así como una fuerza débil durante mucho tiempo, ¿cierto? Entonces en general tenemos un impulso, ¿cierto? Normalmente una gráfica, digamos, de la fuerza para el impulso, la fuerza como función del tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que estoy diciendo es que podemos tomar, si quiere, que el golpe se dio mmm, por acá, ¿cierto? Aquí el tiempo está igual a cero y por acá un tiempo inicial, ¿cierto? Por acá el tiempo en que final que duró el impulso, ¿cierto? No podemos pensar que hasta de cero a TI pues no había ocurrido nada y de pronto en TI empezó a actuar una fuerza grande y que va creciendo con el tiempo. Que vemos aquí que tiene y, y luego decae hasta se apaga, ¿cierto? Tiempo T, algo así. Esto puede ser más suave aquí en los bordes, ¿cierto? Pero algo así puede ser una forma de un impulso, ¿cierto? Eh, entonces, ese intervalo TI, intervalo temporal puede ser muy corto, ¿cierto? Por ejemplo, viene una bola de billar, ¿cierto? Tenemos una bola de billar sobre una mesa, viene otra bola de billar sobre la misma mesa que va a colisionar con esta otra, esta está en reposo, ¿cierto? Esta se mueve con una velocidad v, se dirige hacia la bola de la derecha, ¿cierto? Entonces, el tiempo de contacto que dura cuando llega justo a tocarlo y justo cuando salen, normalmente se mueven libremente, ese tiempo es muy corto. Lo que se hace es tomar un número muy grande de fotografías muy rápidas para estimar más o menos ese tiempo en que dura la colisión, ¿cierto? Uno pues no alcanza a verlo, ¿cierto? Uno dice, hombre, es instantáneo, ¿cierto? Le pegó la bola de billar a esta, pa, y luego quedaron otra vez libres, la tocó y inmediatamente, ¿cierto? Se fueron ya por direcciones distintas, le dio energía esta estaba en reposo, le dio energía, y esa también pues continuó moviéndose o se quedó ahí pues, pero cambian su estado de movimiento después de una colisión. Y uno dice, cuánto tiempo duró cuando estaban juntas, en contacto, ¿cierto? O sea, en otras palabras, el tiempo de duración de la colisión. Normalmente, experimentalmente se puede ver que eso es tiempos muy cortos, digamos del orden de milisegundos, ¿cierto? O menos. Eso es lo que estoy mostrando acá en esta gráfica. Entonces, este tiempo es pequeño, TF menos TI es pequeño normalmente, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos la integral, ¿cierto? Esta integral de impulso viene a ser
obviamente, el área bajo esta curva, ¿cierto? Esto que tenemos acá encerrado es el impulso. Aquí no me aparece los lápices, ¿sí? Están activados. No los ve, allá los vi. Bueno, entonces, por acá, podemos decir que esto es I, ¿cierto? Pero también podríamos tener una fuerza muy débil. Entonces, perdón, eso representa una fuerza mm, fuerte, fuerza, digamos, entre comillas, fuerte, una fuerza de intensidad grande, ¿cierto? Pero podemos tener una fuerza, aquí, suave, digamos que empieza acá, T igual a cero, uy, o puede ser constante y suave, débil. Entonces, mira, podemos definir así, puede ser que sea variable en T igual a cero, pues no había fuerza débil, empezó decía, crecer y se extendió, digamos, por allá bien lejos, mostrando acá, digamos, está ahí. De tal manera que el área bajo esa curva sea la misma que la anterior. La anterior hay que considerar un tiempo mayor, ¿cierto? Como sabemos del cálculo. Entonces, tiene el eje temporal, digamos que me tuve que mover todavía más allá, ¿cierto? Acá, digamos que vamos a por acá, ¿cierto? Entonces tengo una nueva área bajo ese, ¿me quiere ver? ¿Cierto? Un nuevo impulso y ese, bueno, pueden ser iguales, ¿cierto? Aquí pues estoy tratando de mostrar que esos dos son iguales y, ¿cierto? Es igual a y, obviamente. Pero entonces, digamos que pongámosle su índice más bien a esto, eso está muy raro, porque quería colores distintos, pero no queda bien. Entonces, este sería el I su F de fuerte, digámoslo así, fuerte, y este I su D de débil. Entonces, pues asociado a la fuerza débil. Entonces, el impulso asociado a la fuerza fuerte es igual al impulso asociado a la fuerza débil. Podríamos tener eso, ¿cierto? Podríamos tener eso siempre y cuando el tiempo en que actúa la fuerza débil es grande, muy grande comparado con el tiempo en que actúa la fuerza fuerte. Quiere decir entonces que se puede lograr el mismo impulso en esas dos situaciones. En, bueno, entonces, bueno, normalmente lo que se hace es, por ejemplo, aquí pasa otro ejemplo, es por acá. Entonces, normalmente lo que se hace es tomar, para esta integral, como vamos a ver en el ejemplo, en algunos ejemplos que están en el libro, lo que hace es tomar una fuerza promedio acá, en esta expresión de impulso, voy a rayar aquí arriba, uno puede entonces trabajar, como no se conoce la forma, ¿cierto? La forma matemática o la analítica de la fuerza con función del tiempo, entonces lo que normalmente hace uno considerar es un valor promedio de la fuerza, ¿cierto? Entonces, eh, toma ese valor promedio de la fuerza de tal manera que esa integral, con esa fuerza promedia, es la misma, ¿cierto? El valor de la integral. La toma F, si quieren anotarlo así, F super barra por el intervalo temporal, ¿cierto? Por delta de t. En este caso, como tomé t igual a cero, entonces sería simplemente por t, el límite superior, ft por t, ¿cierto? O en el caso que tomara, por ejemplo, el impulso en otro intervalo temporal, como muestra la figura, ¿cierto? Sería, por ejemplo, en otro instante inicial y final. Entonces, pues,
y integral f de t. Ahora, en otro instante de tiempo, t y tf, pues simplemente otra vez el valor promedio en ese intervalo temporal, f por delta, sí, delta de t queda, ¿cierto? Y este delta de t, pues claramente es tf menos ti. Entonces, cuando lo vean así arriba, porque tomamos el tiempo, de esta forma acá arriba, pues tomamos el tiempo inicial en t igual a cero. Entonces, la gráfica lo que se hace es, por ejemplo, si el caso estamos en una fuerza fuerte, una fuerza de intensidad grande, entonces eh, lo que hace uno en este punto inicial, como si tuviéramos un pulso que llaman rectangular, que mira, van así, de tal manera que obtengamos el mismo impulso ahora con esta fuerza promedio. Digamos que la fuerza promedio nos dio por acá arriba, de tal manera que el área bajo esta línea horizontal, que define un rectángulo alargado, ¿cierto? Normalmente eso realmente presenta como unos picos, aquí no lo está mostrando muy bien el dibujo, pero esas fuerzas fuertes, normalmente las colisiones así, que duran muy poco tiempo, representan unos picos, ¿cierto? Entonces digamos que este sería el caso que trabajáramos con la fuerza promedio. Ese azul no se ve muy clarito con ese azul, es lo más fuerte acá, que sería F barra, que trabajaríamos, ¿cierto? De tal manera que el área de este rectángulo alargado sea igual al área de este pico, ¿cierto? Entonces ahí, eso es lo que normalmente se hace porque normalmente no conoce la forma de la fuerza, la forma analítica de la fuerza con respecto al tiempo, ¿cierto? Bueno, entonces hay un ejemplo que podemos traer acá también para discusión, un experimento muy sencillo para medir la velocidad de una bala, ¿cierto? Un proyectil. Miren por abajo el ejemplo, si tienen ahí el libro, es bueno que también acá tengan el PDF a la mano, ¿cierto? Porque no, pues para no alargarnos mucho con los enunciados y vamos a ver los ejemplos, ¿cierto? Vamos a ver uno que otro ejemplo que nos parezca muy importante traerlo a clase, entonces es bueno que tengan el libro ahí a la mano. Este es el ejemplo 4.9. Alejandra, ¿tienes el libro a la mano? Ejemplo, Sí, ¿verdad? bueno, sí es 4.9. Entonces miren, traten de leer el enunciado. Entonces la idea, miren, den en cuenta que se trata de medir entonces la velocidad de la bala que viene acá, ¿cierto? Pues tenemos un bloque de madera, dice que de madera suave, de manera pues que la bala se incruste en ella, ¿cierto? En este bloque de masa M mayúscula, que está conectado con un resorte, el otro extremo del resorte está pegado a una pared, ¿cierto? Ahí entonces el bloque y el resorte pues están, el bloque está en reposo, ¿tá? El resorte está sin estirar, sin comprimir, entonces está en la posición de equilibrio, ¿sí? Ven acá, entonces ahí llamamos X igual a cero, nuestro sistema de coordenadas, el origen del sistema de coordenadas, y está acá la constante del resorte, pues nuevamente un resorte sin masa, ¿sí? La aproximación que se hace ahí. Entonces, ven ustedes ahí que se trata de un modelo simplificado, ¿cierto? Eh, como vamos a ver, ¿cierto? Es básico,
para terminar esto. Porque ahí se hace una serie una aproximación, que es que el tiempo en que dura la colisión de la bala con el bloque es muy corto, de tal manera que no le da tiempo a la fuerza, a la otra fuerza, que es la del resorte, de actuar, ¿cierto? Uno podría analizar esto con más detalle, decir que durante ese tiempo es tan corto, pero entonces el resorte se comprimió una cantidad pequeña y no puede estimar eso. En fin, pero no sería, ¿cierto? Esa contribución será muy pequeña, ¿sí? Eh, y acá tenemos pues que el bloque se mueve sobre esta superficie sin fricción, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir? Y cuando llega justo cuando la bala toca, empieza a tener contacto con el bloque, ahí contamos el tiempo, te igual a cero, ¿sí? Entonces sale con una velocidad de cero que, no, que hay que averiguar, ¿cierto? Conociendo, ¿cierto?, otras propiedades, digamos, otros parámetros del sistema masa-resorte. Como vamos a ver, es la máxima distancia en que se comprime a partir de la posición de equilibrio el resorte, ¿cierto? Como una compresión X sub F que llaman ahí, ¿sí? Final, digamos, ¿cierto? Cuando el bloque se queda en reposo, ¿cierto? Bueno, eh, va hacia la izquierda la bala, ¿cierto? Y eh, justo cuando la idea es mirar cuál es digamos, el cambio en el momento en esos dos instantes. Entonces, si estamos diciendo que este tiempo de la colisión es muy corto, ¿cierto? Cuando la bala se incrusta, empieza a entrar y ese tiempo es muy corto. Entonces, la fuerza horizontal debido al resorte tiene muy poco tiempo para actuar. Es prácticamente como si no se moviera, ¿cierto? Ahí, en esos dos instantes, antes y después de esa colisión, eh, prácticamente no hay el sistema, pues nuestro sistema es, nuestro sistema es como bloque bala, ¿cierto? Hay que tener claro también eso, sistema. Eh, Nuestro sistema físico es bloque más bala, ¿cierto? De dos cuerpos, ¿sí? Entonces, mirar qué pasa, a ver. Justo antes es este sistema, ¿cierto? Acá, y la bala empieza justo ahí antes de tocarla, ¿cierto? De la masa M, de la masa M, y la bala ahí tiene una velocidad justo ahí, P sub cero, ¿cierto? Esto es el sistema, es mi sistema. Entonces, perdón, quitemos ya sabemos que es el sistema, lo acabo de definir, porque está más bien, esto es antes. Y después, ya tenemos, digamos que la bala se incrustó en el bloque, está incrustada, vean acá, porque así, ¿sí? Y esto es después, justo después, ¿sí? Entonces, ese tiempo, pues, es un éxilo, digámoslo así, muy pequeño, estos dos momentos, justo antes, justo después, ¿cierto? Ahí podemos decir que las fuerzas externas, en ese caso es debido al resorte, acá, fuerza externa, que es el resorte, ¿cierto? Es cero prácticamente. Justo antes, obvio, porque no, ¿cierto?
es claro que fuerza externa, o sea, la fuerza del resorte, vamos a ponerlo así, es cero, que es la fuerza externa al sistema. Y justo después, ahí donde decimos que no alcanzó a actuar en ese intervalo de tiempo tan corto, entonces podemos tomar también la fuerza externa cero, ¿cierto? ¿Sí? Entonces el sistema este está aislado, masa, bloque, bla, en ese intervalo de tiempo está aislado. Entonces el principio de conservación del momentum, ¿sí? Dice que la masa por la velocidad, ¿cierto? Que es el momentum del sistema inicial total, porque la del bloque es cero, ¿cierto? Si quieren verlo pues con más detalle, la masa del bloque por la velocidad que es cero, está en reposo, más la masa de la bala por la velocidad v sub cero, es igual al momento final, que la fuerza externa sobre el sistema es cero. Y es, entonces ya es suma de las dos masas, es m más m, ¿cierto? Por una velocidad y. Entonces ahora la situación es que el bloque se va a mover con una velocidad y hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces aquí no se está aplicando directamente el concepto de impulso, pero acá está suponiendo esa fuerza fuerte que se da en esa interacción interna de ese sistema con una duración muy corta. Entonces está ese tipo esa clase de impulso que se obtiene con una fuerza fuerte durante un tiempo muy corto, ¿cierto? Bueno, entonces ya lo otro es ya eh, estudiar el movimiento del resorte. A ustedes, ¿cierto? Entonces ahora tenemos ese sistema con esta condición inicial. Entonces ya ahora estamos considerando es resorte más dos masas, ¿cierto? Esta es la masa, aquí este va la bala ya, ¿cierto? Entonces la masa de esto sería, del bloque sería m más m, el bloque más la bala. Entonces ahí la condición inicial es que en t igual a cero, la velocidad, bueno, ya estamos llamando esto a partir de acá x, ¿cierto? Entonces x igual a cero, ya la condición inicial que estaba a mover hacia la izquierda, entonces en t igual a cero, pongo mejor así, ok, en x en instante t igual a cero, pues es cero. Y la velocidad en ese instante de tiempo, pues es la que se obtiene acá de la conservación del momento lineal, ¿cierto? X punto cero es B sub i. Y ahí vemos que B sub i, pues despejamos, es la masa por la velocidad V0 de la bala que hay que averiguar, más la masa total, ¿cierto? Entonces aquí iría acá en esta condición inicial, ¿sí? De la posición del bloque con su bala, con la bala. Entonces, era un resorte, entonces, sistema que obedece o el resorte obedece la ley de Hooke. Ya sabemos entonces que la ecuación de movimiento es la masa total por la aceleración, movimiento horizontal, igual a menos k por x, ¿cierto? Ya sabemos que la ecuación que resulta, ¿cierto? La ecuación de oscilador armónico, y tenemos acá dividiendo por la masa total, ¿cierto? Tendríamos k sobre eso, y eso llamamos omega al cuadrado, x igual a cero, donde omega pues ahora es k sobre la masa total. Y bueno, ya sabemos cuál es la solución, ¿cierto? Una vez
con esas condiciones iniciales, ¿cierto? Ya no va a ser pues todo el detalle. X, entonces en cualquier instante de tiempo, ¿cierto? Ven ustedes que es BI, la velocidad BI sobre omega por el seno de omega t, ¿cierto? Mire que en t igual a 0, me da 0, entonces va a ser las condiciones iniciales y derive x punto, ¿cierto? X punto, me da seno coseno de la BI, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? En fin, entonces ahí, cuando ya transcurre un tiempo TF cuando eh, corresponde a, cuando llega al extremo, pues, de la izquierda corresponde a omega por TF igual a pi medio, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? O sea, cuando recorre un cuarto del periodo del resorte, ¿cierto? Del sistema, masa resorte. Ese tiempo, no, mire que es un cuarto, pi medios, ¿cierto? Es corresponde a x en TF igual a x sub f, ¿cierto? Y esto es, pues, ven ahí que es BI sobre omega, ¿cierto? Entonces, midiendo este XF, ¿cierto? Cuando transcurre ese tiempo, o sea, eso equivale a decir cuando la velocidad nuevamente es cero, ¿cierto? En TF, el derivar, pues esto me da cero, ¿cierto? Y reemplazo, ¿cierto? Que sería mb0 sobre omega por ¿cierto? Reemplazo BI y ahí despejo entonces B0, ¿cierto? De acá vemos que B0 queda entonces determinado experimentalmente, ¿cierto? Conociendo pues, todos los parámetros omega, constante de resorte, las masas y esta medición experimental de XF, ¿cierto? Máximo que se comprime, ¿cierto? Entonces despejamos, nos da omega por XF, ¿cierto? Por la masa total dividido la masa de la bala, ¿cierto? Está bien despejado. Esa sería entonces la manera, forma experimental de determinar, ¿cierto? Entonces está en esas las consideraciones físicas para hacer esto, ¿cierto? Conservación del momentum, ¿cierto? Y esto tiene un impulso con una fuerza de interacción, de colisión, de, durante un tiempo muy corto, ¿cierto? Bueno, otro ejemplo muy interesante es este que está acá. Aquí solamente trae las figuras. Aquí muestra mejor eso, esas dos fuerzas débiles, una fuerza de intensidad grande. En este ejemplito que es el 410, miren el ejemplo 410, tiene una pelota de caucho, el 410, se llama rebote de pelota de goma, ¿cierto? Entonces miren el ejemplo 410. Una pregunta. Hay preguntas por el chat.
Entonces, miren, ahí está mostrando, son figuritas traídas del libro. Esta pelota de goma dice que tiene una masa, dan el valor, que es 0,2 kilogramos. Cae al suelo, ¿sí? La pelota golpea suelo con una velocidad de 8 metros por segundo. ¿Sí? Se conoce entonces eh, la velocidad que llega al suelo, con la que llega al suelo. Aquí está, digamos, queremos ilustrar acá. Puede ser entonces, esto representa, puede ser la altura, ¿sí? Y este eje horizontal representa el tiempo. Digamos que aquí fue soltada justo acá, ¿sí? La pelota, puede ser acá un tiempo, ¿sí? Ahí podríamos empezar a contar el tiempo, ¿cierto? La altura h, sería el eje y, ¿cierto? Cuando el tiempo es igual a cero, ahí soltamos la pelota, ¿cierto? Puede ser. Entonces, obviamente la velocidad ahí es cero, ¿cierto? Entonces, se dirige, choca el suelo, dice acá, llega acá, vamos a poner el vector velocidad, por ejemplo acá, cuando, justo antes de tocar el suelo, esta velocidad, dice ahí, una velocidad BI, ¿cierto? Hacia abajo, y, eh, bueno, por ahí no está mostrando que va a mostrar el tiempo, no podía dibujarlo así. Tiempo, pues cuando toca el tiempo, si este es el tiempo, entonces no podría quedar así, ¿cierto? Tendría que llegar, mm, bueno, si ya el tiempo, esta bola tendría que estar acá. Mire que me puede confundir uno si grafica el eje vertical Y y el tiempo de la bola tendría que ponerla acá, porque el tiempo es igual a cero. Aquí lo pone como un fantasma, vea, punteadita, ¿cierto? Esta altura, eso no importa pues este H, este problema, que si es que acá el tiempo es cero, estoy diciendo que es cero en esta parte del origen, ¿cierto? Y acá pues cero, y acá llega una velocidad pues, cero. Y llega acá al suelo, aquí llega la pelota, me voy a poner un fantasmita ahí, como un fantasma, llegó ahí, pero con esta velocidad. Y ese tiempo acá corresponde a un TI, ¿cierto? Llegó al suelo en un instante de tiempo TI. Y justo entonces rebota, dice ahí aproximadamente con la misma velocidad, a la misma velocidad, vamos a tomarla igual a la misma, digamos que empieza ya a moverse hacia arriba, justo acá, vamos por acá, ¿cierto? Y acá entonces empieza moviendo hacia arriba, voy a ponerlo así, una velocidad BF, ¿cierto? Igual, si es la misma magnitud, dice que como consideramos la misma velocidad, la misma magnitud de la velocidad, entonces sería menos BI, y ya es hacia arriba. Y acá en ese instante de tiempo corresponde a un TF, ¿cierto? En el eje temporal. Aquí tenemos un TI y un TF. Es ese tiempo, dice ahí en el enunciado que tomaron fotografías de alta velocidad, mostraron que ese tiempo es muy corto y bueno, y se midió ese tiempo dio del intervalo temporal, o sea, TF menos TI, el orden dice ahí 10 a la menos 3 segundos, ¿sí o no? ¿Se alcanzan a mirar? Bueno, Alejandra, ya se vio, ya 10 a menos 3 segundos. Sí, pero Mira, justo cuando empieza a tener tu contacto, cuando empieza a tocar el suelo, justo ahí y justo cuando empieza a moverse hacia arriba. ¿Sí?
ese intervalo de tiempo es del orden de 10 a la menos 3 segundos. Mire tan corto que es. Entonces la pregunta ahí en ese ejemplito es calcular esa fuerza, ¿cierto? Estimar esa fuerza que ocasiona ese impulso, ¿cierto? Que ocasiona el cambio en el momentum, ¿cierto? ¿Cuál fue el cambio en el momentum? ¿Sí? Entonces, ese cambio en el momentum o el impulso ya lo sabemos, ¿cierto? El impulso I es el cambio en el momento, pues, pues la integral, pero eh, sí, pero eso es igual de la segunda ley de Newton, ¿no? ¿Cierto? En la forma integral, ese impulso es el cambio en el momento, ¿cierto? En ese intervalo temporal, ¿sí? Entre T y TF. Y el cambio en el momentum, estamos diciendo que el momentum, el instante de tiempo TF, ¿cierto? Menos el momentum del instante de tiempo TI. Ya sabemos el valor de ese impulso, de esa integral, en ese intervalo temporal, ¿cierto? Ya sabemos porque conocemos la masa y la velocidad, ¿cierto? Nos están diciendo que la velocidad, voy a poner por acá, VI, la magnitud de la velocidad, bueno, voy a escribirla pues de una vez en forma vectorial. Si arriba sabemos que es J, vector unitario, a lo largo del eje Y, el eje vertical. Entonces VI, como pueden ver, es menos 8, ¿cuánto dice 8 metros por segundo? 8 J, 8 menos 8J porque va hacia abajo, ¿cierto? Metros por segundo. ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Sí? O sea que BF pues, va a ser 8J metros por segundo. Entonces acá el momentum de la pelota en el tiempo TF es la masa de la pelota, ¿cierto? Por BF menos la masa de la pelota por BI. Ahí, obviamente estoy escribiendo esas velocidades en forma vectorial. Recuerden que no estoy poniendo la flechita arriba. Digamos, si fuéramos más despacio, entonces yo me daría tiempo de retener ya para ir más despacio y ya como pulir un poco esta letra, ¿cierto? Para indicar que son vectores. Bueno, entonces reemplazando, saco factor M, factor común, ¿cierto? Bueno, vamos a ponerlo, bueno, voy a poner otro completo, BF, perdón, no, ya pongamos pues el numerito pues, ¿cierto? Pongamos el numerito, 0.2 kilogramos la masa, ¿cierto? Por BF por 8J metros por segundo menos 0.2 kilogramos, ¿sí? Por menos 8J metros por segundo. A mí no me gusta mucho arrastrar las unidades, yo los escribo al final. Escribo las unidades del sistema, el mismo sistema de unidades, en este caso sistema internacional, y al final pongo la unidad que corresponde. Pero bueno, no me gusta mucho hacer esto. Ahora bueno, pues una que otra vez. El impulso es, si pueden ver, 0.2, 1.6, menos, menos, más, 1.6 da 3.2, ¿cierto? J, kilogramos, metro por segundo. Entonces, ya conocemos el valor del impulso, ¿sí? Y ahora nos pregunta entonces, la pregunta es, ¿qué podemos decir? Dice ahí, o pueden leer en el libro, sobre la fuerza que ejerce el suelo sobre la pelota. Entonces, la fuerza que ejerce el suelo sobre la pelota va a llamarla F sub
digamos que S, o el piso, suelo. F sub S va a ser la fuerza que ejerce el piso o suelo sobre, digamos mejor suelo porque puse S, sobre la pelota, ¿cierto? Muy fácil decir suelo, ¿cierto, María Alejandra? Listo. ¿Se me fueron o qué? No se me duerman. ¿Cuántos sabemos en la reunión, en esta reunión? A ver, yo miro. Uy, qué gentío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco estudiantes. Muchos, ¿no? Bueno, una pregunta. No, no, pues por el momento todo está claro, pero Entonces, les pregunto, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre la pelota durante ese tiempo que dura la colisión? A calcular o sea, calculamos este impulso. Ese impulso se refiere a la integral temporal de cuál fuerza. A esta fuerza. profe, no sería del impulso. ¿Sí? Pero recuerden el impulso que es. Por un lado es el cambio del momentum, ¿cierto? Y Ujú. por otro lado, ¿cierto? También es la integral, ¿cierto? Entre el instante de tiempo ti y el tiempo tf, ¿cierto? Que duró esa colisión. Recuerden que aquí estaba f, la integral de f de t. Esa integral ya la conocemos, ¿vale? El valor de esa integral es 6.2j, kilogramos metro segundo. La pregunta es, esta fuerza que tengo acá integrando, ¿es esta fuerza F sub S? No, porque esa F debe ser, es la fuerza que ejerce la pelota sobre el suelo. No, no fue lo que dijimos No, ahí. estamos diciendo acá, yo definí F sub S, la fuerza que ejerce el suelo sobre la Ah, pelota. bueno, Pero esa F es la suma de las fuerzas externas, ¿no? Entonces incluiría el peso. Ah, muy bien. Alejandro, usted puede, tiene un problema, el micrófono, tu micrófono está muy suave, póngale más volumen, te escucho muy pasito. Otra vez, Alejandra, por favor. Que la F que tenemos abajo incluye todas las fuerzas externas, entonces es la suma de todas las fuerzas externas, entonces incluiría el peso. Ajá, el peso, la fuerza que ejerce la Tierra sobre la pelota. Entonces, en ese tiempo también está actuando el peso, además del piso, ¿sí? Entonces, si graficamos esa fuerza F acá, F tiempo, ¿cierto? Estamos diciendo que en T igual a cero, ¿cuál es la fuerza? Y aquí está TI, y aquí está TF. Para exagerar, pues voy a poner aquí TF, ¿cierto? ¿Sí? Entre cero y TI, ¿cuál es la fuerza? El peso, profe, El peso. Entonces, ¿cuál sería la gráfica? una recta. Una línea recta. Si voy a representar nomás la magnitud, entonces sería así, la magnitud, hasta acá. Entonces sería M por G si fuera nomás la magnitud, ¿cierto? Pero miren que esa fuerza está hacia abajo, no estoy representando aquí en el eje vertical la fuerza en la forma vectorial, ¿cierto? Acá. Y entre T y TF, ¿qué fuerza está actuando?
también el peso, ¿sí o no? Aquí no. Sigue actuando el peso, vea. Pero ahí también está actuando el piso, ¿cierto? Porque toca el piso, entonces la fuerza del piso, del suelo, sobre la pelota es hacia arriba. Entonces sería, voy a dibujar las separadas. Acá, esta otra punta, aquí no me quiere mostrar el dibujo, se me ocultaron los colores. Ahora, entonces el color verde voy a representar la fuerza que ejerce el piso, digamos que fue así, sobre la pelota. Lo que está en verde es la magnitud de la fuerza en función del tiempo, del piso. Será alguna curva, pero empieza en T igual es 0 y en TF también, ¿cierto? Nos imaginamos algo así, cuando alcanza la máxima intensidad por acá, en un tiempo entre T y TF, ¿cierto? Alcanzará la máxima intensidad, ¿cierto? Imaginamos eso porque pues regresa a 0, ¿cierto? Una pregunta. Entonces el pico de esa fuerza que ejerce el piso, ¿verdad? Entonces, eh, mire que esta fuerza, la fuerza que ejerce el piso, que llamamos F sub S, digamos, es una magnitud, vamos a presentarla, aquí la pongo en negrilla, ¿cierto? Una magnitud con la misma notación, pues, y hacia arriba, ¿cierto? J, ¿cierto? O sea, estoy diciendo que F sub S así, suavecito, es la magnitud de esta F en negrilla, ¿cierto? En cambio, mg, el peso, hasta g es un vector, ¿cierto? Es menos mg j. ¿Confunde eso? No, profe. Entonces, la suma de esas dos fuerzas, ¿cierto? La suma de esas dos fuerzas es la fuerza que debe ir, como dice Alejandra, en el integrando que define el impulso. Esta fuerza F en negrilla, acá, es, ¿cierto? Fs en negrilla más mg en negrilla, ¿cierto? Y expresándolo en términos de J, sería Fs, la magnitud de esa fuerza del piso, menos mg. Se la va a disminuir un poco, ¿cierto? El peso. Disminuye en la fuerza que ejerce el piso, le resta el peso, mejor dicho, para ocasionar ese impulso. ¿Cierto? Ahí está mejor, ¿cierto? Está claro. Entonces, realmente hay que tener en cuenta entonces, ¿cierto? Esa cosa que está aquí sombreada se le va a restar a esta fuerza de arriba y más o menos va a ser la parte de arriba, ¿cierto? La fuerza que está ahí actuando y sería como la fuerza que hay que considerar es que está aquí rayando en verde, ¿cierto? ¿Sí? Una pregunta. Entonces ya sería entonces meter esta expresión en la ecuación, ¿cierto? Del impulso, ¿sí? Entonces tenemos que la fuerza, reemplazando la integral entre TI y TF de esta fuerza, ¿cierto? De F en negrilla de T es la integral entre TI y TF de Fs menos mgj.
de t, ¿cierto? Y esto ya sabemos cuánto vale, ¿sí? Esto vale 3.2, esto vale 3.2 J kilogramos metros por segundo, ¿cierto? Entonces, de ahí podemos solamente integrar el peso, o sea, tenemos que la integral entre t y distribuyó la propiedad de la integral, esta integral de una suma, es que la integral de fsj de t, ¿cierto? Menos integral TITF de mgj de t, ¿cierto? Si continuamos y vemos que, bueno, esto es igual a esto, y queda entonces que la integral de fj TITF de t es igual a 3.2, ¿cierto? Eh, ¿Está bien o no? 3.2 J, ¿cierto? Kilogramos metros por segundo, más, ¿sí? La integral de esta cosa que es mg, ¿cierto? Sale integrando mg y queda por el intervalo temporal, f menos ti, ¿cierto? J sería lo que tendríamos ahí. Una pregunta. ¿Ah? Revisen bien el cálculo. ¿Está bien así? Sí, profe. Punto final, está hacia arriba, ¿cierto? Está bien los signos. Sí, profe. Está bien, ¿cierto? Bueno, entonces hagamos y si pueden ver que esta cantidad, eh, este segundo término, ¿cierto? Es 0.2 kilogramos, ¿cierto? Por 9.8 metros por segundo por 10 a la menos 3, ¿cierto? J, ¿sí? Vamos a pasar por acá entonces. Entonces, el lado izquierdo, eh, pues, ahí donde considera el valor promedio, ¿cierto? No sabemos la forma de fs, entonces podemos decir que esa integral, o sea, esta integral de ti y tf de fs, como no conocemos la forma de fs con el tiempo, ¿cierto? Puedo sacar obviamente j de ahí, de esta integral, el integrando, ¿cierto? Entonces trabajo con el valor promedio, ¿cierto? Fs barra sub s por intervalo temporal, ¿cierto? J, ¿sí? O sea que fs promedio, ¿cierto? Va a ser igual a ese 3.2. Bueno, se dan cuenta ustedes que este valor que tengo acá es muy pequeño, ¿cierto? Este último es del orden de 0.2 por 9, 2 por 8, 16, 2 por 9, 100, 1.96, ¿cierto? 1.96 por 10 a la menos 3, miren, kilogramos
metros por segundo. Entonces, por eso prácticamente este término sumado a este o restado no modifica significativamente esto, comparando qué tan débil es esa fuerza gravitacional, la gravedad, con respecto a la fuerza que ejerce el piso sobre la pelota para ocasionar ese cambio de momentum. Entonces, que una fuerza muy, o sea, que actúa una fuerza muy fuerte durante un tiempo muy corto. ¿Cierto? Ahí está ya verificado. Podemos ver durante ese tiempo tan corto cuál sería el impulso ocasionado por solo la fuerza de la gravedad. Y como pueden ver, es de este orden, 1.96 por 10 a la menos 3. Estamos hablando de un cambio de momentum de 3.2. O sea, hay 3 órdenes de magnitud. Más de 3 órdenes de magnitud, porque este es 3.2 y este es casi 2. Poco más de 3 órdenes de magnitud entre esos dos impulsos, esos dos cambios de momentum. El que ocasionaría solamente la gravedad y el que está ocasionando realmente esa colisión total, considerando todas las dos fuerzas. Entonces, por eso prácticamente, cuando ustedes pueden ver cómo empiezan a resolver ese ejercicio ahí, ese ejemplo del autor, él no menciona para nada esta fuerza de la gravedad, sino que piensa nomás en la fuerza que ejerce el piso, pues lo hace como posteriori, ¿cierto? Pero lo correcto sería empezar así, pues porque esta fuerza se refiere a la fuerza total, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esto es aproximadamente esta magnitud, 3.2 kilogramos eh, metros por segundo, J. Sin J porque estoy hablando de la magnitud. ¿Sí? ¿Sí? O sea, estoy diciendo que acá acabo de verificar que esta integral, vamos a hablar solamente de la magnitud, es mucho mayor que esta otra. ¿Sí? Una pregunta. Yo claro, muchachos, Alejandra. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora entonces la otra sección habla sobre el momentum y el flujo de masa. Entonces acá nos muestra como un método para resolver este tipo de problemas cuando tenemos sistemas con masa variable, digamos así, cuerpos que puedan, no cuerpos con masa variable, como está este ejemplo. ¿Sí? Un avión, ¿cierto? Y ahí se mueve, por ejemplo, digamos que va a atravesar una tormenta de polvo, ¿cierto? Una nube de polvo, entonces conoce uno que digamos que la tasa de masa de polvo que se va a adherir en la superficie del avión, ¿cierto? Entonces va a modificar la masa, digamos, de este cuerpo del avión, de una manera, por la masa que se adhiere a él, suponiendo pues que pasa esto, ¿cierto? Entonces acá es importante reconocer e identificar cuál es el sistema, ¿cierto? Mira que está mostrando la frontera del sistema y para ese sistema, mirarlo en dos instantes de tiempo, un tiempo t y un tiempo t más delta de t, ¿cierto? Primero intervalos
finito, luego llevarlo al límite, delta t tendiendo a cero. Ese es como el procedimiento que hay que hacer, ¿cierto? Entonces acá se ilustra con esta idea de momentum, la relación entre momentum y flujo de masa. Tenemos un flujo de masa. Como aquí está ganando, digamos de alguna manera, entra masa a uno de los cuerpos, mientras el sistema pues es todo esto, pero dentro del sistema está ocurriendo que algo está adhiriéndose a la masa del otro cuerpo, como si tuviéramos dos cuerpos importantes, uno es la del polvo, ¿cierto? La masa que comprende todo este polvo, está un cuerpo, digamos así, como un sistema de dos cuerpos, todo esto que forma todas estas partículas de polvo, y el otro cuerpo que es el avión, ¿cierto? Ese no es el sistema, entonces este como un todo puede estar aislado o no, ¿cierto? Dice que está actuando una fuerza externa sobre ese sistema, ¿sí? Pero que identificar. Acá dice que es el ejemplo 4.12, que lo miren. Ejemplo 4.12. Se trata de una nave espacial, digamos que se mueve con una, la idea es mantenerlo con una velocidad constante, como muestra el dibujo, vean, v constante. La nave espacial entonces se encuentra con esta nube de partículas de polvo, corriente de partículas, que se van a adherir, a incrustar en él, en el avión, en la nave, o en la superficie, ¿cierto? Con cierta tasa, o sea, cierta rapidez. Está diciendo que la tasa de la rapidez con que se incrusta, se adhiere el polvo a la superficie del avión es esto, la tasa derivada de m con respecto al tiempo, ¿cierto? ¿Está claro eso, cierto? Es una especie de como un flujo másico que se llama en termodinámica, como un flujo másico que entra, digamos así, entra al avión, que entra al otro cuerpo. Bueno, y la U que dan acá es la velocidad, ¿cierto? Del polvo, ¿cierto? Una cosa es la velocidad, otra es la tasa, la velocidad que lleva el polvo relativo a algún sistema inercial, o puede ser relativo a la nave, ¿cierto? Pero en este caso es relativo a un sistema inercial. O sea, la velocidad del polvo justo antes, ¿cierto? Justo antes de golpear la nave. Entonces, en forma general podríamos tener, vamos a ver que vamos a ver dos situaciones, ¿cierto? Entonces, como esto, a ver, tratando de ser esquemáticamente, pues, para entender esto, lo de momentum y flujo de masa, ¿cierto? Es, usted, esto que está aquí punteado representa el sistema, ¿cierto? De todo el sistema. Y dentro del sistema hay como dos partes, ¿cierto? Hay dos partes. Digamos, esta parte, ¿sí? Es como una especie, su sistema. Entonces, todo esto es el sistema. Yo voy a identificar, empiezo a analizar la dinámica, entonces identifico cuál es el sistema que voy a analizar. Y a este subsistema, vamos a anotarlo por acá arriba, a ver, este es un subsistema. Hay otro subsistema dentro del sistema, ¿cierto? Que está entrando, digamos, para representarlo así, que va a formar parte de ese subsistema, entonces como un flujo de masa. Esto es lo que representa un flujo de masa entrante, ¿cierto? Flujo de masa entrante. Como también podría tener, entonces,
aunque acá en este problema es esta la situación, pero podría también tener, o ahí mismo, ¿cierto? Tener dos situaciones, como tres situaciones, puede hablar de tres partes, ¿cierto? El caso general sería un subsistema, un cuerpo principal, que sería, por ejemplo, la nave, ¿cierto? O el cohete. Y otras partes que pues se refieren al flujo de masa, se hace entrante y otra que puede ser saliente, ¿cierto? Ahí mismo pueden darse las dos cosas, algo que está entrando y otro que está saliendo, flujo de masa. Pero acá el autor analiza las dos cosas separadamente. Entonces, la primera situación, la que estamos estudiando, un flujo de masa entrante al subsistema, y otro ejemplo va a mirar un flujo de masa saliente, que es el caso del cohete, ¿cierto? Pero aquí podríamos, como les dije, darse los dos flujos al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, bueno, lo voy a hacer así, general. Entonces podemos hacer otro dibujo, ¿cierto? Vamos aquí al lado. Me disculpan 3 minuticos, por favor. 2 minuticos. Aló. Pues la profe sí, tranquilo. Aló. Ahora sí. Aló. Hola, ¿Están ahí? profe. Hola. Sí, Entonces, mire, la otra situación es esto. Otra vez, este es el sistema. Este es la parte principal, digamos así. Vamos a escribir realmente la dinámica de este subsistema. Y ahí tenemos que algo es expulsado, sale de ese subsistema. Entonces acá
sería también un flujo de masa. Hay un flujo de masa que sale de ese subsistema, ¿cierto? Pero no sale del sistema, ¿cierto? Es un flujo de masa saliente, ¿cierto? Entonces, muy importante es que tanto el flujo de masa entrante como el saliente están dentro del sistema que estamos mirando, ¿cierto? No es que salga del sistema, ni no es que entre al sistema, ¿cierto? Por eso aquí está identificada la frontera, ¿cierto? Con esta línea punteada del sistema que estamos estudiando, que se va a estudiar, se va a describir el movimiento. Pero realmente lo que se va a describir es el movimiento del subsistema. Entonces, a partir de eso, es que ya se aplica el concepto de momentum, el cambio de momentum, en dos instantes de tiempo, ¿cierto? Como podemos hablar. Entonces, estos dos son dos situaciones. El primero, entonces, que estamos viendo, el primer caso, este esquema, que estamos viendo en este ejemplo 412, y el segundo corresponde a lo que él llama el movimiento de cohete, ¿cierto? En casos, pues, particulares, ¿sí? No sé qué número será, 413, el movimiento del cohete. Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿sí o no? Entonces vamos a mirar primero esta primera situación, está el sistema, donde tenemos un subsistema, un cuerpo, ¿cierto? O mejor dicho, conformado de dos cuerpos. Uno principal, si quieren decirlo así, que es este que llamé subsistema, y otro secundario, que es el flujo de masa que va a entrar a ese subsistema. O simplemente dos cuerpos, A y B, ¿cierto? Entonces también pues tenemos, volvamos al ejemplo 412, ¿sí? Tenemos entonces el caso ese del avión, tenemos un sistema inercial, ¿cierto? Que es S, y bueno, aquí tenemos el avión bien dibujadito, ¿cierto? Aquí viene entonces la masa, digamos, la masa de polvo que se va a adherir, ¿sí? Y miramos dos instantes de tiempo. Aquí justo cuando se va a adherir con una velocidad U, ¿cierto? El avión lleva una velocidad V, ¿sí? Entonces el polvo. Y la otra situación, pues es un instante de tiempo T. Y lo otro sería mirar ese mismo avión, que no podría dibujar igual porque no sé dibujar. No va a quedar lo mismo. Ya está ahí entonces el polvo acá incrustado, ya va con el polvo, ¿cierto? Y se sigue moviendo con la misma velocidad v, ¿cierto? Es el instante de tiempo t más delta de t, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, durante ese tiempo se adhirió esta cantidad de masa, voy a poner por acá, delta de m. O sea, esta masa que está acá adherida es delta de m. Y la masa del avión, digamos que es m. Ahí la llaman m, ¿cierto? ¿Sí? O sea, esa masa del avión va a estar cambiando con el tiempo. También lo llaman problemas de masa variable. Tipo de, este tipo de problemas. ¿Cierto? Entonces esta masa que va a estar acá, que estoy señalando, es la masa delta de m que se va a adherir acá, esta flechita. Esta delta de m es la masa que se va a adherir en este intervalo temporal. ¿Cierto? O sea que si yo conozco la tasa de masa, ¿cierto?
salir a la nave, entonces lo puedo calcular por la derivada, o sea, conozco esto, entonces multiplicarlo por el intervalo temporal para saber cuál es el, digamos que esa tasa, pues si esa tasa de masa, ese flujo de masa es constante, digamos, ¿cierto? Entonces lo puedo calcular así, este delta de m, ¿cierto? Entonces, ya entendido esto, estos dos momentos, ¿cierto? Entonces determino cuál es el momentum total del sistema, ¿cierto? En instante de tiempo t. Como pueden ver de la figurita, la primera figurita, es el momentum de la nave, que es la masa de la nave, por la velocidad, ¿cierto? Y el momentum, o sea, de este cuerpo, es tu sistema, y el momentum del otro subsistema o cuerpo, que es delta de m por u. Entonces, ahí, con esto, esta forma de calcular el momento, estamos diciendo que esas velocidades u y v se refiere al mismo sistema de referencia, pues, que consideramos inercial, ¿cierto? Ahí implícito en el enunciado lo que es u, la velocidad relativa a un sistema inercial, y es la velocidad de la nave relativa al mismo sistema inercial, ¿cierto? Entonces esto ya tendría sentido, calcularlo así el momento. Entonces esto es justo antes, ¿cierto? De que esta masa delta M se adhiera al avión, a la nave. Y después, que es en instante de tiempo t más delta de t, ¿cierto? Ya es un solo cuerpo, ¿cierto? Ya es una nave con una masa mayor, m más delta de m. Entonces, y esas dos pues se daban con la velocidad v. Entonces, después va a ser más sencillo todavía, ¿cierto? La masa ya de la nave no es m, perdón, delta de m más m por la velocidad, ¿sí o no? ¿Entendieron esto? Es importante entonces que entiendan eso para continuar. Entonces acá estoy mostrando el sistema, la frontera del sistema, ¿cierto? Son esas dos cosas. Y acá, pues, ¿cierto? El sistema. Este es enredado. Entonces, sobre ese sistema, como un todo, está actuando una fuerza, está actuando una fuerza externa F, ¿cierto? Una pregunta. No, profe. Muy bien. Entonces ahora calculamos el cambio del momentum del sistema, ¿cierto? Entonces ven ustedes que se cancela el segundo término. Este término se va con este, ¿cierto? Al restar acá arriba y queda b menos u y factor común delta de m. Delta de m que multiplica a v menos u al restarlo, ¿cierto? Entonces el cambio del momentum se refiere a p después, obviamente es p después menos p antes, ¿cierto? El cambio, eso significa cambio de p, ¿cierto? Listo. Luego dividimos por el intervalo temporal, ¿cierto? Y queda entonces v menos u por el cambio de la masa, el intervalo temporal, ¿cierto? Y luego lo que sigue es tomar el límite, se
toma límite delta de t tendiendo a 0. Entonces queda precisamente la definición de la derivada del momento, la definición de derivada, ¿cierto? La derivada del momentum total con respecto al tiempo, igual, como v dijimos que v estaba un valor constante, ¿cierto? Pero de todas maneras, acá en esta derivada no importa porque no estamos hablando de un cambio en v, ¿cierto? Sino un cambio en la masa, ¿cierto? Entonces aquí sale la derivada de la masa, que es la tasa, ¿cierto? El flujo de masa que se adhiere al avión. Entonces, ¿cómo parece? Ah, bueno, y esto es precisamente la fuerza externa, ¿cierto? La fuerza externa neta total, que actúa sobre el sistema. Aquí está, entonces, la segunda ley de Newton, ¿cierto? Cuando hacemos eso igual a F, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que no estamos poniendo y escribiendo su índice a la fuerza F externa, ¿cierto? Para que no quede tan pesado. F sub x, ¿cierto? EXT. O sea, entendemos que esta es la fuerza neta externa, que actúa sobre el sistema, un todo. Entonces, mira, casos particulares, es decir, entonces la fuerza externa que se requiere para mantener la nave con una velocidad constante. Entonces va a depender de la dirección de U, ¿cierto? Básicamente, U va a determinar entonces cuál debe ser esa dirección y la magnitud de la fuerza externa, bueno, obviamente también del valor de esta derivada de la masa, ¿cierto? Pero en cuanto a dirección va a depender fundamentalmente de U, ¿cierto? Dado una velocidad V, ¿cierto? Sí, por ejemplo, si, si U es igual a B, o sea, el esquema general sería esto, miren que ahí tenemos como una suma de vectores, una resta. Aquí tenemos digamos que la velocidad sea esta, vamos a ponerlo más pequeñito, esta, la velocidad de la nave que es constante, ¿cierto? Y la velocidad U, digamos, sea por acá. Eso. Entonces, está multiplicado ambos con un escalar, que es la derivada de, entonces este U se multiplica por una escala, digamos que se extendió. Obviamente ya no va a ser el mismo vector velocidad porque está multiplicado por otra propiedad, otra cantidad física, que es la derivada de la masa con respecto al tiempo. Pero ese factor eso sigue siendo una escala, digamos que se muestra por acá, ¿cierto? O sea que este vectorcito representa, o sea, este largo desde acá hasta acá punteado representa eh, este escalar derivada de la masa con respecto al tiempo por el vector velocidad, ¿cierto? Esto representado, una representación gráfica, pues, de esto que está punteado, ¿cierto? Ya no es vector velocidad, obviamente, ¿cierto? Porque está multiplicado por este escalar, que no es un número puro, ¿cierto? Y asimismo, pues multiplicamos el vector velocidad por ese mismo escalar, ¿cierto? Entonces, más o menos que se vaya por acá, ¿cierto? Pongamos. Ese que está punteado corresponde ahora a ese mismo escalar, cantidad de escalar, por la velocidad de la nave. Entonces miren que F viene a ser F más derivada de la masa con respecto al tiempo por U me da la velocidad por ese escalar. Entonces quedaría realmente la fuerza apuntando en esta dirección. Está punteado con otro color. Estoy interpretando geométricamente, sí, geométricamente, esta ecuación que tengo acá arriba, ¿cierto?
Esto que está en verde es la fuerza. Entonces miren que si U y B van en la misma dirección, U va en la dirección B, entonces esa fuerza sería en la dirección de, estaría, estaría en la dirección de U, ¿cierto? Si U es menor que B en magnitud, y si es mayor, estaría en sentido contrario a U, ¿cierto? Por eso digo que F está determinado por U, de una manera de dirección, dado B, B manteniéndolo fijo, ¿cierto? V, la velocidad de la nave. Entonces, por ejemplo, si el caso particular que analizan ahí en el libro, si U, si U es la velocidad de la nave, pues claramente tenemos una fuerza cero. No se requiere una fuerza externa para que la nave se mueva con velocidad constante. Continúe moviéndose con velocidad constante. No se requiere ninguna fuerza externa, lo que está diciendo. Un caso particular, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? Un ejemplo, un caso particular, ¿cierto? Entonces, ahí vemos el método que el autor lo resume, lo sintetiza, que se debe, se recomienda hacer, utilizar para resolver esta clase de problemas, ¿cierto? Se dan cuenta ahí después de este ejemplo que el autor sintetiza muy bien el método que hay que utilizar. No es simplemente decir F igual a la derivada del momento porque nos lleva a un error, sino fácilmente. Y por eso se requiere este análisis cuidadoso para resolver este tipo de problemas. Y el método es aislar el sistema, como dijimos ahora, ¿cierto? O sea, identificarlo y aislarlo. Aquí lo tenemos aislado, que es nuestro sistema, ¿cierto? Y aquí en forma esquemática para los dos tipos de sistemas. Este que vamos a ver enseguida, el de cohete. Entonces, aislar el sistema es lo que estamos haciendo acá, identificarlo, ¿cierto? Luego, enfocarse en los diferenciales o en las cantidades finitas, cuáles son las cantidades finitas que vamos a ir luego llevarlos al límite, ¿cierto? Es eso, enfocarse en estas cantidades pequeñas, esos incrementos o diferenciales que llama el autor, y luego tomar el límite. Miren qué es lo que estamos haciendo, lo que acabamos de hacer en este análisis, ¿cierto? Entonces lo otro, yo creo que ya no me alcanzó el tiempo para verlo con cuidado, de una clase enseguida, sería el movimiento del cohete. También para que lo discutamos con calma porque es muy interesante. Lo vamos para la próxima clase. Si quiere, para mañana entonces nos reunimos. Vamos a reunir una hora y discutir el movimiento del cohete, ¿les parece? Sí, puede ser a las 7, 7 a 8, un ratico. Terminamos digamos que les prometo nomás el análisis del movimiento del cohete y pronto, bueno, que nos alcance en una hora, ¿cierto? Yo creo que terminamos el movimiento del cohete y podemos ver otra cosita. A ver, ¿quién va a estar pues para que me diga, para no perder la madrugada? Alejandra se compromete y Mateo. Levanten la mano los que se comprometen. Tengo problemas para ver el chat acá, no sé quién está. A ver, ¿qué pasa con el chat? Ah, ya. Bueno, los que se comprometen, Mateo, Alejandra, ¿quién más? Mañana. Voy a tener la grabación para que puedan hablar tranquilos.